¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Antes que nada, pues bueno, desearles unas excelentes fiestas de fin de año, que el próximo 2023 nos traiga principalmente salud, pero también pues continuidad en nuestro desarrollo personal y profesional. Mis mejores deseos para ustedes y todas sus familias. Les platico un poquito. Platicando con el licenciado Ricardo Chaul, con la licenciada Karime Chaul y con la licenciada Nayeli, estuvimos viendo la posibilidad de desarrollar programas de comunicación, de capacitación, de inducción, con la intención de mantener actualizados a todo nuestro equipo en Chaul Asociados Seguros y Fianzas. Como ustedes han visto, lo hemos compartido con algunos de ustedes, en algunos momentos se nos complica la posibilidad de separarnos de nuestras actividades para concentrarnos en un curso, en un taller. Tendríamos que hacerlo en horarios fuera del horario laboral y eso en algunos momentos se genera una complicación. Por ello, en esta ocasión optamos por hacer esta presentación en video, ¿verdad? En la cual nos permita compartir algo de información con ustedes, algo que no es que desconozcan, pero creo que vale la pena para los que somos muy estrictos en el manejo de nuestra escritura, de nuestra ortografía, pues bueno, sería un refuerzo interesante en ver algunos tips adicionales, y para los que no somos todavía muy asiduos a ello, empecemos a desarrollar unas muy buenas prácticas en nuestra estructura de redactar, ¿sí? Y de cuidar nuestra ortografía personal, sobre todo en este ámbito profesional que compartimos en la empresa Chaul Asociados, Seguros y Fianzas, por la comunicación que hacemos con las diferentes entidades que participan en la organización. Nosotros mismos como compañeros de trabajo, información que compartimos con clientes, con compañías, con hospitales, con proveedores, en fin. Y la intención, como les comento, es que nos ayude un poquito a reflexionar y, ¿por qué no?, tomar algunas de los tips que vamos a platicar en esta sesión, y ojalá que les sea primeramente de interés, sobre todo de utilidad. Ok, pues comenzamos. Esta charla la denominamos Tips sobre mejoras para redactar y usar la ortografía personal. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta charla? Pues bueno, que nos ayude a seguir desarrollando habilidades para que podamos estructurar una excelente redacción, que sea esta clara, precisa y centrada en lo que es el objetivo de informar, ¿sí? Con ello es importante que podamos incorporar el buen uso de elementos sintácticos, objetivos y ortográficos para lograr una redacción correcta. Posiblemente algunos de ustedes recordaremos que, sobre todo ya en una toma de nuestras carreras preparatorias, licenciaturas y maestrías, algunos de nuestros maestros nos señalan en forma constante que una de las formas de tener una mejor presentación, tarjeta de presentación adecuada, es contar con una muy buena ortografía, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, ¿sí?, es lo que buscamos, que dentro de esta charla que tengamos hoy nos den esas ideas, ese apoyo para ir mejorando constantemente, tener una mejora continua personal, ¿sí?, en mejorar la redacción en nuestra comunicación y cuidado de la ortografía que generamos. Pues dentro de ello, en un esquema visual, podríamos identificar una comunicación efectiva en el cual los mensajes deben de ser claros, concisos, correctos, apegados a una ideología y cultura organizacional de la compañía. Debe ser cortés, debe ser concreto, ¿sí? Debe tener un esquema completo,
¿sí? Y que bueno, esto nos permita precisamente estar apoyándonos en que esa redacción nos ayude después a consultar cualquier duda dentro de esta interacción que tenemos entre las partes. Eso es lo que se busca precisamente al mantener una comunicación efectiva. Comenzaríamos primero definiendo qué es la comunicación, ¿sí? La comunicación nos dice la palabra comunicar, proviene del latín comunicare, que significa compartir algo en común. Así, la comunicación tiene como propósito poner en común conocimientos y sentimientos, lo que se logra a través de signos y símbolos, tales como es la palabra hablada, las señales, el gesto, nuestra gesticulación y imágenes. ¿Okay? Entonces, la conjunción de ello nos permite tener una comunicación más satisfactoria entre las partes. Nos dice también que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. Esto utilizando el habla, el escucha, la lectura y la escritura. ¿Sí? La comunicación en algunos momentos se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo de señalizaciones. ¿Sí? Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado. Ustedes podrán coincidir conmigo que por la práctica constante en el día a día, llegamos a cometer algunos errores al momento de tratar de comunicar una idea mediante un escrito. Y si a eso le sumamos ajustes en la puntuación, ajustes en la ortografía, hace un poco más compleja el éxito en la comunicación. Y podemos ver la imagen que tenemos a mano derecha, sí, que me gusta mucho compartir esta imagen porque nos permite identificar que adicionalmente a todo lo que ahorita hemos platicado y lo que vamos a ir platicando en esta charla, hay otro tema muy importante que desvirtúa a veces el éxito en la comunicación y es precisamente la perspectiva. En la imagen ustedes pueden ver que hay dos personas una frente a la otra. De un lado en la base, enfrente de ellos, hay un registro que aparenta la escritura de un número, ¿sí? Y ese número para una de las partes lo visualiza como un 6 y del otro lado lo visualiza como un 9, ¿sí? Es la misma situación, nada más que la perspectiva de cada una de las partes hace que todavía sea más confusa la posibilidad de comunicación. Por eso es bien importante, en la medida que nosotros vamos ensayando y practicando, desarrollando las diferentes comunicaciones que hacemos, sobre todo en forma escrita, ¿sí? Busquemos ponerlos no solamente en el transmitir lo que nosotros creemos, sino entender la posición de quien va a leer ese escrito, ¿sí? E intentar hacerlo lo más sencillo posible, lo más ágil posible, para que la perspectiva sea similar. ¿Okay? Es complicado el proceso de comunicación, ¿sí? Posiblemente algunos de ustedes lo hayan escuchado en alguna otra charla. ¿Por qué es complicado? Porque hay una pérdida de información en el transcurso de cualquier interlocución, ¿sí? A veces, y si hacemos la revisión introspectiva de cada uno de nosotros, al momento de que nosotros plasmamos una idea, pensamos qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero comunicar, pues lo visualizamos en un 100%, ¿verdad? Pero todos nosotros contamos con diversas restricciones, ¿sí? O condiciones personales que hacen que esa traducción de lo que yo pienso a lo que yo quiero transmitir no salen con las condiciones adecuadas. Es por ello que hay una pérdida de información de hasta un 20%, lo cual nos genera un 80% real de esa transmisión que queríamos hacer. Bajo esas mismas condiciones, quien recibe la información
por distracción, por alguna limitación, por no estar bajo el contexto, genera otra pérdida de información, ¿sí? Entonces, el mensaje se recibe a un 60% de lo que inicialmente queríamos comunicar. Y luego, por esas mismas condiciones del receptor, que puede ser que también sea una persona con algunas condiciones limitantes en su comunicación, al momento de su interpretación, reduce adicionalmente un 10%, lo cual nos genera la mitad, ¿sí?, de la información que queríamos transmitir inicialmente. Entonces es por ello que en diversas organizaciones, sobre todo organizaciones profesionales, se buscan intensificar procesos de feedback o retroalimentación, de comunicación efectiva, de prácticas efectivas para poder comunicar y estar todos alineados en esa comunicación para que seamos organizaciones más eficientes. ¿Qué vamos a compartir en esta charla? Pues bueno, vamos a compartir dos temas principales. Primero, los tips para una redacción eficiente. Segundo, tips para el cuidado de la ortografía. Les insisto, esta charla no intenta ser una clase de español o de ortografía, ¿sí? Tendríamos que invertirle demasiadas horas, ¿verdad? Y demasiado tiempo, y posiblemente la gran mayoría de la información que podríamos compartir, ustedes ya la dominan. Lo que buscamos en esta charla es compartirles esos tips que nos permitan identificar, ¿sí?, y mejorar en forma personal nuestras condiciones de comunicación escrita. ¿Ok? Comenzaríamos. Vamos a definir primero qué es la redacción. La redacción es la acción mental y comunicativa que se realiza utilizando el proceso escritor con la finalidad de comunicar pensamientos, ideas, experiencias, reflexiones y hechos, por medio del cual se produce un texto escrito, ¿sí?, el cual debe poseer una estructura, realizar una función comunicativa, emite un mensaje y contiene los elementos necesarios para su comprensión, ¿sí? Posiblemente ustedes coincidan conmigo, nos hemos visto en algún momento involucrados en recibir un comunicado en el cual a veces son muy básicos o muy extensos en su redacción, pero nos dejan más dudas que aciertos respecto al comunicado, ¿sí? Estas formas y estilos de escritura debemos de ajustarlos de la manera, como bien menciona aquí en esta diapositiva, que genere, ¿sí?, una función comunicativa que ayude a una comprensión plena del mensaje, ¿sí? ¿Para qué escribimos? Pues definitivamente escribimos para comunicar nuestros pensamientos, experiencias, ideas, sentimientos, hechos y reflexiones. En nuestro caso escribimos para informar algo, ¿sí? Escribir es una forma de usar el lenguaje para conseguir un objetivo, dialogar por escrito o socializar. En el caso particular de nuestra empresa, de Chevrolet Asociados, Seguros y Fianzas, pues bueno, nosotros utilizamos mucho la redacción para comunicarnos, como lo mencionaba al inicio, con las diferentes entidades que participan en la organización, ¿sí? Principalmente con nuestros asegurados, mediante correos, cartas que entregamos a ellos y en las cuales intentamos plasmar diferentes ideas sobre sus productos que compran a nuestra empresa, como son seguros, son fianzas, condiciones, precios, ¿sí?, restricciones. Todo ello tiene que estar lo suficiente bien comunicado para que nuestro escucha, que en este caso son nuestros clientes, ¿sí?, o nuestras compañías con las que interactuamos, o nuestros compañeros con los que interactuamos, o nuestros proveedores, estemos hablando de la misma información. ¿Por qué? Porque para ellos escribimos, ¿sí? ¿Para quiénes escribimos? Pues se escribe para los otros, para alguien que conocemos, para alguien que no nos conoce,
¿sí? Lo cierto es que debemos tener claro que la escritura debe ser suficientemente clara, explícita, precisa y ordenada, de tal suerte que cualquiera que sea nuestro lector debe comprender nuestro escrito. Es importante que tengamos presente quiénes serán nuestros lectores, ¿sí? En definitiva, y ahorita vamos a ver algunos tips adicionales, pero en definitiva tendremos que generar escritos lo suficientemente básicos, ágiles, con una escritura muy básica, ¿verdad? Que nos permita precisamente que el mensaje que estamos intercambiando con ellos sea lo más coloquial y que nos permita ser entendibles en este proceso. ¿Cómo iniciamos una redacción? Bueno, primeramente necesitamos tener presente el propósito, qué es lo que qué es lo que quiero llegar a comunicar, ¿sí? Después, bueno, escribirlo en un tono neutro, en un tono básico, coloquial, tener tener muy claro el enfoque que quiero darle, estructurar muy bien las ideas y clasificar esas ideas de cómo quiero yo presentar la información. Si es necesario, agrupar las diversas ideas en subcategorías, porque a veces sí desarrollamos escritos con diferentes temáticas que es importante no hacer una revoltura de ellos, ¿verdad? Y definitivamente escribir un esquema que oriente el escrito, ¿sí? Hay una secuencia importante que mantener. ¿Cómo se estructura un escrito? Y bueno, y más con lo que actualmente en base a la tecnología y en base a las herramientas que trabajamos, ustedes trabajan, nosotros trabajamos mediante escrituras en correos electrónicos o en cartas que anexamos a un correo electrónico o en mensajes en ahora esta herramienta de red social que es el WhatsApp, ¿sí? ¿Qué estructura debe tener el escrito? Pues bueno, en definitiva, primero identificar a quién va dirigido, ¿sí? Poner un tema, ¿verdad? Sí, renovación de la póliza de gastos médicos mayores tal, ¿sí? Desarrollar una introducción, ¿sí? En base a lo que platicamos días pasados, sobre su póliza tal, le mando la información y después ya ahora sí escribimos el desarrollo, ¿sí? Su póliza se renueva en tal fecha, con este precio, tiene este incremento, bajo estas condiciones, podemos ofrecerle otras situaciones, tal. Y por último cerramos en base a una conclusión donde señalamos tiempos y formas en las cuales necesitamos una retroalimentación, feedback en base al comunicado que estamos haciendo, ¿sí? Al final, en definitiva, pues un cierre cordial con un saludo y nuestro nombre como firma del mismo, ¿sí? Son estructuras básicas que podemos llevar como una consistencia ágil de comunicación. ¿Qué características debe tener un texto, una buena oración? ¿Sí? Pues bueno, vamos a platicar algunas de ellas. Sintácticamente debe estar bien construida, ¿sí? Eh, Otra vez no intento regresarnos a nuestras clases en la primaria y secundaria con respecto al uso del español y la escritura, pero en definitiva el manejar una sintaxis bien estructurada nos va a permitir precisamente que la idea sea consistente. Tener una muy buena puntuación, ¿sí? Que no sean muy extensas las oraciones, en definitiva, mientras más sencillo son los escritos, es mucho más fácil de entender. Evitar palabras irrelevantes o rebuscadas, ¿sí? Ser muy coloquial en lo que nosotros queremos comunicar, ¿sí? Otra vez la puntuación marca el sentido, entonces es importante mantener esta puntuación adecuada. Buscar conexiones lógicas, cómo conecto una idea con otra idea, un párrafo con otro párrafo, eso es importante también para llevar una secuencia. Evitar las muletillas, y aunque las muletillas se dan más en esquemas de charlas, mediante una comunicación hablada como la que ahorita estoy tratando de compartir con ustedes podrán escuchar que yo tengo algunas muletillas. Yo repito mucho al término de algunas oraciones, sí, me quedo con ¿sí? Pues ese tipo de situaciones se les denomina muletillas, que son la repetición de alguna forma de
de hacer tiempo para hilvanar ideas, ¿verdad? Entonces es mucho más común cuando hablamos, pero en la escritura también a veces utilizamos algunas palabras como, como una firma personal que no agrega un valor adicional. ¿Okay? El limitar el uso de los gerundios, iniciar siempre con información relevante, o sea, ahora con la velocidad en la que trabajamos, en la que vivimos, en la que compartimos, es muy importante ser demasiado eficiente en la comunicación. Entonces, valga el término, quitar el rollo, quitar la paja y ser siempre utilizar siempre información relevante. ¿Ok? Y por último, nos menciona que debe tener protagonistas gramaticales. ¿Ok? Algunos de estos puntos posiblemente los recordaremos por nuestra educación, pero no estamos ahorita muy atentos al manejo de ellos. ¿Qué les recomiendo? Ahora con todo este apoyo tecnológico, pues tenemos la facilidad de mediante nuestros equipos de cómputo y una buena conexión a internet, hacer búsquedas, ¿sí? Lo que denomina la chaviza el googlear, ¿verdad? Entonces podemos buscar información en buscadores digitales para poder abundar en algún tema adicional. Ok. Las palabras son elementos básicos dentro de las oraciones y de los párrafos. Y para ello les voy a comentar 9 reglas para escoger palabras, ¿sí? De entrada es importante que al momento de redactar una oración no repitamos palabras, ¿sí? Hay que tener una oración básica, consistente y no repetitiva. Lo que les decía, evitar las muletillas, eliminar los comodines o palabras sin sentido que lo que hace nada más es hacer más grande el párrafo, pero no da mayor información. Preferir palabras concretas, básicas, a las palabras abstractas, ¿sí? O rebuscadas. Preferir palabras cortas y sencillas otra vez a elementos más amplios. Utilizar siempre un esquema popular de comunicación, ¿sí? Sin llegar a lo vulgar, perdón en la palabra, pero sí un esquema popular, o sea, una charla cotidiana. A veces intentamos buscar y registrar palabras pues muy complejas, sí, que no son de nuestro uso personal y que al momento de aplicarlas, a veces por esa falta de uso, ¿verdad? No quedan identificadas correctamente en lo que queremos decir, ¿sí? Evitar los verbos predicativos, tener mucho cuidado en el uso con los adverbios, terminación mente, ¿sí? Y utilizar marcadores textuales que nos sirvan para establecer orden y relaciones significativas para la estructura de las ideas que quiero yo plasmar. Como verán, esas son algunas tips, algunos consejos para la mejora en nuestra redacción. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la ortografía, que no es tema menor. Les comentaba al principio que algunos de nosotros hemos escuchado, nos lo han dicho, que nuestra tarjeta de presentación o una parte importante de nuestra tarjeta de presentación, sobre todo profesional, es el buen uso de la ortografía. Algunos de ustedes saben, yo soy maestro universitario, ya tengo algunos años dando cátedra en algunas universidades y la realidad es que como maestro agradecemos mucho el buen uso de nuestro lenguaje, la buena escritura, la buena redacción. ¿Sí? Es complejo porque con esta evolución tan rápida en la tecnología en los últimos 22 años, lo que va de este siglo, hemos perdido mucha consistencia de lo que los que manejábamos la comunicación en el siglo pasado, éramos más estrictos con los usos y costumbres. Ahora se ha diluido mucho, sobre todo por las herramientas digitales de mensajería, ¿sí? Redes sociales y demás, la obviedad en el uso correcto de la ortografía, la obviedad en el uso correcto de la redacción, la reducción de palabras para mencionar algo, el cambio completo, ¿sí? De la idea en base a palabras utilizadas, en fin,
Definitivamente tenemos que irnos incorporando precisamente a estas nuevas normalidades, valga, sí, pero en definitiva siempre cuidando la base, sí, de las reglas, en este caso ortográficas y de redacción. Ok, entonces en base a la ortografía, ¿qué es lo que les quiero comentar? Bueno, la ortografía nos dice que en todo escrito es indispensable y necesario respetar las reglas ortográficas. Estas reglas ortográficas, algunas de ellas son el uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. Pareciera tema menor, ¿sí? Pero la realidad es que habemos gente que escribimos todo en mayúsculas, habemos gente que escribimos todo en minúsculas, y la realidad es que en un ámbito profesional, o sea, ya trabajando en una empresa como la que ustedes y nosotros participamos, es importante cuidar el buen uso de ellos, o sea, utilizar las mayúsculas donde deben de utilizarse, las minúsculas en el resto de los textos. En definitiva, le da una mayor consistencia, identificación en la comunicación que queremos ofrecer, ¿sí? El uso correcto de las grafias, ¿sí? Esto de acuerdo con la lengua, uso de una puntuación adecuada. Las grafias, esa puntuación precisamente que en algunos casos ya empezamos a obviar y ha generado complicación en algún intento de comunicación porque los puntos, las comas cambian totalmente la dirección de un escrito, los acentos, la acentuación en algunos escritos nos cambian precisamente lo que yo quiero decir, lo que yo quiero que me entiendas, ¿verdad? Entonces es importantísimo que cuidemos esa puntuación correcta. El uso correcto de la acentuación que les mencionaba es importante, ¿sí? Entender que hay palabras que llevan acento, hay palabras que no llevan acento, hay palabras que se leen acentuadas por la fortaleza que tiene la misma palabra, aunque no lleve la tilde de la acentuación, en fin, ¿sí? Y utilizar correctamente todos los signos ortográficos. Les comparto, yo soy de la generación en la cual yo recuerdo mi infancia, sobre todo en los primeros años de primaria, y la imagen que yo recuerdo es mi mamá planchando ropa en la casa, ¿sí? Y dictándome, cuando yo estudié la primaria, posiblemente algunos compartan esa misma imagen, en las primarias nos daban un libro de ortografía que teníamos que llevar por año cursado, entonces teníamos en un año que manejar una cantidad de palabras, ¿verdad? El manejo ortográfico de esas palabras, entonces era una manera muy pedagógica, ¿sí? De aprender la ortografía. Entonces, les digo, les comparto, mi madre se ponía a dictarnos a mí y a mis hermanos, ¿verdad? Y a hacer planas si nos equivocábamos, en fin, todo ese tipo de dinámicas en algún momento nos ayudó precisamente para tener unas condiciones un poco más óptimas, ¿sí? Y aquí me gustaría también reconocer y compartírselo. Aún con todo esto, cometemos errores ortográficos y de redacción. Les decía hace un momento, vivimos en una movilidad bastante acelerada, ¿sí? Ahora sustentado con la tecnología. Y es importante que entendamos que nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Pues bueno, primero le recomiendo que antes de darle a aceptar para mandar algún correo, relean la información que están escribiendo, ¿sí? Léanlo, léanselo para ustedes, si para ustedes es lógico, ¿sí? Hagan los ajustes que correspondan. Si les brinca una palabra porque no les parece lógica la escritura, les genera confusión o duda respecto a que esté bien o mal escrita, tómense la tarea de revisarlo, chequen ortografía, sí, ahora afortunadamente la misma tecnología, nuestros mismos dispositivos nos permiten tener herramientas de revisión de ortografía, que eso nos ayuda un poco más, ¿sí? En tener errores ortográficos, es más, hasta de puntuación, ¿verdad? Nos van marcando algunas recomendaciones. Entonces, tomémonos el tiempo para hacer esa observancia y mejorar nuestra comunicación. ¿Sí?
Hay algunos hábitos para mejorar la ortografía. La ortografía y la redacción, creo que algunos de ellos comparten esta misma posición. La primera de ellas, la principal, y yo les recomiendo enormemente, es leer. Leer y volver a leer. Lean mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite encontrarnos con palabras, tener esa consistencia de estar conociendo la aplicación de palabras, ver nuevas palabras, ver cómo se conceptualiza en algunas oraciones, en algunos mensajes, y eso engrandece, ¿sí? Eso fomenta una mayor posibilidad para cada uno de nosotros de comunicarnos más eficientemente. Aprendan a buscar en el diccionario. Quítense el miedo, quítense la vergüenza de a mi edad, bajo mis condiciones, pues yo no tengo por qué andar revisando, o sea, si yo sé que se escribe así, así la dejo. No, otra vez, si les brinca la palabra, si les brinca la oración, busquen, sí, busquen en un diccionario, ahora con la ventaja que hasta en nuestros dispositivos de celular podemos buscar y nos da la información de diversas fuentes que sustentan el uso, ¿sí? de esa palabra. Es más, posiblemente ustedes también les haya tocado este tipo de situaciones. Palabras que yo anteriormente sabía, ¿sí? que estaban acentuadas. Después me encuentro en el transcurso del tiempo que ya no se acentúan. Yo en algún momento asumí que eran errores ortográficos, consulto, ¿sí? en bases propias, precisamente para realizar esta información, y me doy cuenta que te explican que bajo la condición de usos y costumbres nuevos, ¿sí? Las academias de lenguaje flexibilizan el uso, ¿sí? Y te indican que a partir de ya se toma como válida, como buena la escritura con o sin acento, con o sin tal palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, los usos y costumbres han generado una consistencia que permiten que ese uso sea válido. Entonces, eh, démonos la oportunidad de consultar. ¿Okay? Número 3, estudia normas básicas de ortografía. Y esto sí, pues va a tener que ser trabajo para ustedes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tendríamos que buscar de estas normas básicas? Pues bueno, el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? El identificar de nueva cuenta, yo sé que todos lo vimos en la escuela, el uso de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Yo personalmente les puedo decir ahorita no me acuerdo qué son cada una de ellas, ¿sí? Pero las utilizamos en forma constante, ¿verdad? Es nada más recordar esas normas para el uso de cada una de ellas y poderlas adaptar en nuestra forma de comunicación. Tener muy claro las reglas ortográficas del uso de por ejemplo, de la B y la V, de la G y la J, de la C, de la S, de la Z, entre otras letras que a veces nos revolvemos en su uso, ¿sí? Es importante que recapacitemos otra vez en esas reglas ortográficas y en definitiva, pues el uso de los signos de puntuación, ¿ok? Otro hábito, el número 4, es revisar las faltas más comunes que va en conjunto con las 5, hacer una lista de errores que cometemos habitualmente. Algunos de nosotros, una forma de generar nosotros mismos retroalimentación o feedback es eso, o sea, es anotar, sí, registrar en qué me estoy equivocando para después buscar la manera de corregir esa condición, revisar por qué estoy cometiendo ese error y que me sea lógico la mejora, ¿no? Entonces, es una manera importante de identificando en qué me estoy equivocando. A lo mejor soy malo para los acentos, entonces tengo que empezar a ver condiciones en las cuales me ayuden a identificar más plenamente qué palabras van y no van acentuadas, en fin, ¿sí? Hábito 6, utilizar bien los signos ortográficos, ¿sí? 7, practica haciendo dictados, ¿sí? Digo, a lo mejor ya nuestra edad es complejo bajo nuestra velocidad de trabajo que tenemos y condiciones, pero el que podamos
nosotros comunicarnos por escrito y que las ideas puedan ser igual o mejores de claras, de que si yo las transmito en forma hablada, ¿verdad? Es genial. Entonces, practiquemos, digo, si nos gusta esta cuestión de tener una mejora constante en la comunicación escrita, practiquemos haciendo dictados, ¿sí? Identificar esa repetición de palabras con errores, ¿sí? Escribir mucho, ¿sí? Y en definitiva usar los recursos tecnológicos. Les decía hace un par de líneas, ahora estamos afortunados porque dentro de toda esta evolución tecnológica, en cualquier dispositivo tenemos recursos tecnológicos que nos permiten tener revisores ortográficos y de redacción, imagínense, o sea, ya ahora sí el que nos equivoquemos creo que va más del lado de la flojera que realmente del no tener elementos o herramientas para hacer las mejoras. ¿Okay? Entonces, es importante reafirmar que la puntuación es básica para dar claridad y sentido al escrito. Muy bien, como esta charla, esta presentación se había planificado presencial y les decía yo al principio que por diversas razones no lo hemos podido concretar, me pongo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, recomendación, ¿sí? Algún tema que les gustaría que abordáramos mediante esta misma metodología, poderla desarrollar y podérselos compartir, sería de mucho agrado para mí. Le reitero que esto nace precisamente con la búsqueda de tener unas estructuras empresariales mucho más eficientes, mucho más efectivas, ¿sí? Adicionalmente que en lo personal siempre será mucho más conveniente tener elementos profesionales adecuados. En definitiva, en una organización empresarial como la que participamos, pues es importante tener elementos capacitados, desarrollados y eficientes. Esto de la comunicación escrita no es tema menor, ¿sí? Y es importante que busquemos esa mejora permanente, esa mejora continua para lograr transmitir la información, ¿sí? Lo más adecuadamente posible a mi escucha, ¿sí? Como muchas de las actividades que hacemos, no las hagamos por el simple hecho de palomear que se hizo, ¿sí? Debemos hacerlas bajo el entendimiento, sobre todo esto de la comunicación escrita, que lo que estoy transmitiendo tiene un sustento, ¿sí? Profesional, un sustento legal de operación, un sustento que conlleva la imagen de la empresa que yo represento, ¿sí? Y que ese mensaje debe tener la suficiente consistencia en ayudar a quien lo está recibiendo a que se le aclare cualquier duda que tenga, a que pueda tomar la mejor decisión que tenga que tomar, sobre todo por el tipo de productos que manejamos ahí en Chaul Asociados, Seguros y Fianzas, en las cuales tenemos que ser muy claros qué alcances, qué costos, qué restricciones tienen cada uno de los productos para que nuestros clientes queden comunicados desde el principio y satisfechos desde el principio. ¿Ok? Pues bueno, espero que esta charla les haya sido de utilidad, que les haya sido de interés y pues bueno, espero prontamente volverme a encontrar con ustedes en otra charla bajo este formato. Que estén muy bien, cuídense mucho, gusto en saludarlos.